Recibimos a un empresario valenciano. Es el director general de Huecofina, una empresa ubicada precisamente en Paterna, en concreto en el polígono industrial Fuente del Jarro. Mucho que aprender de sus palabras porque, como les decíamos, el año pasado esta empresa facturó cerca de 20 millones de euros. Santiago Salvador, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros. Todo un placer. De empresa familiar sabe mucho. Pues un poquito. Sí. Lo descubriremos. Pues esta noche, como decimos, un empresario valenciano, Santiago Salvador, en Ágora. Santiago Salvador Cardo es el director general de Huecofina, una empresa con sede en Paterna que se encarga de solucionar problemas de envase flexible para el sector de la alimentación. Huecofina nació en 1974, vinculada al negocio de su familia de Galletas Río, todo un referente empresarial a nivel nacional en la fabricación y elaboración de galletas. Huecofina se dedica en la actualidad a la transformación e impresión en huecograbado de todo tipo de soportes flexibles, con destino a servir como material de envase y embalaje en la industria de productos de gran consumo. Ha incorporado recientemente una nueva línea de impresión flexográfica con el objetivo de adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. Con unas ventas en 2013 de 19,71 millones de euros y una plantilla de 102 empleados, es una de las empresas nacionales con más tradición y prestigio del sector. Santiago Salvador cuenta con una importante trayectoria empresarial. Fue 7 años director de administración de Galletas Río, fundador de una agencia de viajes y en la actualidad compagina su cargo de director general de Huecofina con otras responsabilidades como la de presidir la Federación de Polígonos Industriales de la Comunidad Valenciana. Esta noche, en Ágora, recibimos al empresario Santiago Salvador Cardo. Seguro que muchos telespectadores de casa han dicho, caray, Galletas Río, qué recuerdos más bonitos. Pues sí. Santiago Salvador, un referente empresarial a nivel nacional con esta empresa que fundó su abuelo. Exactamente. Dentro de 3 años, hará 100 años de que se iniciara el proyecto industrial que fue Río y se constituyó en principio como una fábrica de pastas alimenticias. Ajá. Que coincidió en el año 1917, que coincidió con la Primera Guerra Mundial Europea, y bueno, mi abuelo era almacenista de coloniales y era proveedor de diversos cuarteles de Paterna y Valencia, y entonces tenía necesidad de pastas alimenticias y se aventuró pues a comprar una pequeña máquina y a partir de ahí pues bueno, fue progresando y fueron... Gran emprendedor y se convirtió en un referente en el mundo alimenticio y en estas galletas que marcaron una etapa importante no solo en Valencia sino en España y también llegaron a exportarse incluso. Efectivamente. 1917 y además muy cerquita de donde estamos en estos momentos estaba la fábrica de Galletas Río. Exactamente. Estaba en la población de Paterna, primero estaba en el centro del pueblo, luego la segunda fábrica estaba cerca también, a unos 200 metros, y la última que estaba entre la carretera de Paternas y Manises. Una filosofía importante ya como empresario, es su abuelo como fundador de Galletas Río y también por el ambiente que se creó en esa fábrica, ¿no? Entre los trabajadores, entre los empleados, que hasta hoy, hace muy poco, siguen recordándolos, porque tenemos entendido, Santiago, que incluso se celebró para bueno, pues conmemorar una fecha importante para Galletas Río, que los propios trabajadores pudieran verse. Esto es importante, ¿no? Efectivamente, sí. Precisamente a principios de este año hubo una convocatoria por parte de un grupo de chicas que habían trabajado en Río y consiguieron que hubiera una reunión de unas 140 personas. Y entre ellas 120 chicas y 20 chicos. Galleteras, entonces galleteros, se llamaron. Exactamente. Y la verdad que era una satisfacción el pensar que éramos una empresa familiar, pero en su amplio sentido. O sea, todos tenían pertenencia, bueno, a una empresa que era algo más de ir a trabajar y luego marcharse a casa, sino que se crearon, familiar, efectivamente, muy buenas amistades y la verdad es que una persona dedica muchas horas al trabajo
y es muchísimo mejor. Por supuesto, encuentra este ambiente, ¿no? En esto. Exactamente. Huecofina nace después, evidentemente, en 1974, como escuchábamos en esa introducción que nos hacían nuestros compañeros, vinculada precisamente a este negocio, al de Galletas Río, ¿no? Pero luego coge independientemente su marcha, su trayectoria. Efectivamente. Bueno, esta empresa, Huecofina, la constituyó una de las 3 ramas Salvador. ¿Sí? Efectivamente, ahora hace 40 años para fabricar los propios embalajes flexibles para las galletas y las pastas alimenticias. Y posteriormente, bueno, pues fue ampliando a otros mercados de otros fabricantes, y cuando en el año 87 ya el grupo Río se vendió a la empresa Barilla, pues esta empresa Huecofina siguió su trayectoria ya independientemente. Y no le ha ido nada mal. Por cierto, bueno, a Huecofina, desde ese 1974 hasta la actualidad, dedicado a la impresión en hueco grabado, para que nos entiendan desde casa, de todo tipo de soportes flexibles. Estamos viendo imágenes que, bueno, pues vemos marcas de galletas, marcas de congelados. Exactamente. Porque están precisamente un poco más especializados en el aspecto de alimentación, ¿no? Efectivamente, Santiago. Un 90% de nuestra producción va al sector alimentario, y luego hay un 10% que va al sector de perfumería y sectores similares. Quizás la pregunta que desde casa se están haciendo es, con la que está cayendo, con la crisis económica, y estas cifras dicen mucho. En 2013, 19,71 millones de euros en ventas, y en estos momentos una plantilla de 102 empleados. ¿Dónde están las claves del éxito, Santiago, como empresario? Bueno, las claves del éxito es trabajar permanentemente, innovar, luego el apostar por la tecnología. Las últimas inversiones, que han sido grandes inversiones para nuestro tamaño, pues las máquinas son mucho más productivas que las antiguas. Y luego crear un equipo de personas, un equipo de profesionales, pues muy entregados a la empresa y basándose en atender bien a los clientes, ¿no? A los consumidores, que los clientes son aquellos que deciden el presente y el futuro de la empresa. Si tú estás cerca de los clientes y les solucionas los problemas, sus necesidades, pues es la única forma de que una empresa sobreviva, ¿no? Vamos por pasos, porque me parece muy interesante sus palabras, Santiago. Tecnología, importantísima. Llega un momento en la empresa de Huecofina que tienen que apostar sí o sí por dar un paso más, y lo dan. Y supone una inversión muy importante para Huecofina, pero se da este paso. Importante la tecnología, adaptarse, ¿no?, al nuevo mercado. Efectivamente. O sea, cada día siempre hay mejoras permanentes, las máquinas, ya digo, son más productivas. Para que se haga una idea, la última máquina la penúltima máquina que es de hueco grabado, ella sola produce lo de 3 máquinas antiguas. Y claro, los clientes cada vez te exigen, o sea, más, una mayor calidad, un mejor precio, y el único camino es aumentar la productividad. Claro. Decía también importantísima la mano de obra como clave de éxito de un triunfo ahora mismo en una empresa, en este caso valenciana. ¿Cómo se cuida esta plantilla para que se impliquen también? Hablábamos un poco de Galletas Río, de ese ambiente familiar que se creó, de la implicación del trabajador también en la empresa. Esto es importante para conseguir el éxito también. Totalmente, es básico. O sea, tú tienes que tener en cuenta la confianza en las personas, la confianza en tu equipo, y evidentemente esa confianza tiene que ser correspondida también. O sea, no es una confianza ciega absoluta, no. Y cuando entregas, pues en general se te corresponde totalmente. Dar y recibir, ¿no? Efectivamente. Y entonces es el único camino para hacer un buen equipo. Y luego también saber que hay que estar a las uvas y a las maduras. Y entonces, si tenemos una forma de pensar que vamos en el mismo barco, y cuando el barco va bien para todos, y cuando las cosas no van tan bien, pues bueno, hay que apretarse el cinturón, nos apretamos todo el cinturón. Y entonces las personas saben que cuando tratas de tener ese comportamiento,
te responden. ¿Mantener una plantilla motivada es fácil? No, no es fácil. No, pero hay que hacerlo para conseguir ese éxito también. Evidentemente, totalmente. O sea, eso es como digamos, como criar una planta, ¿no? O sea, que claro, tienes que regarla, tienes que podarla, tienes que cuidarla. O sea, no es como, bueno, como las cosas que se desarrollan y crecen por naturaleza, ¿no? Pero claro, en base a cuidarlas día a día, ¿no? Hemos hablado de tecnología, de mano de obra, de los empleados, importantísimo como clave de éxito de esta empresa Huecofina, y los clientes. Para eso existe un departamento de calidad que trabaja para este cumplimiento estricto, porque claro, en este sector cada cliente es diferente y necesita unas especificaciones muy distintas, ¿no? Exactamente. Nosotros decimos que hacemos trajes a la medida, porque cada producto requiere unas características determinadas. No es lo mismo, por ejemplo, cuando se envasa un producto congelado, que como cuando estás en el sector de los frutos secos o en galletas o en otros sectores. O sea, cada producto tiene sus especificaciones y aunque lo que primero se mira es la presentación, el aspecto estético de los envoltorios, sí, pero es más importante, y eso es lo que los clientes quieren sobre todo, es la garantía de que su producto se conserva en las mejores condiciones para que luego se pueda consumir en perfectas condiciones. El proceso de elaboración es complicado, Santiago, estamos viendo imágenes. Pues es un proceso muy complejo porque, bueno, como ya usted vio, sí, pues hay que grabar los cilindros, luego el tipo de máquinas que tenemos es como si fueran unas rotativas de prensa, pero en vez de ser papel periódico, pues es de embalaje flexible, ¿no? Y requiere mucha precisión y mucha coordinación, y eso es un aspecto complejo. La verdad que, como usted vio, parece que es milagroso que salgan esos envoltorios, vamos, también, ¿no? Es cierto, son muchas las empresas que llevan confiando años y años en Huecofina, sí, y también empresas extranjeras, porque aquí también está un poco la clave del éxito, ¿no? En tiempos de crisis, las empresas que han podido externacionalizar su producto, exportar, han podido llevar mejor este tiempo delicado. Estos últimos años en España pues ha habido evidentemente una reducción de consumo importantísimo, y si no tenías un mercado exterior como que tenemos nosotros hace años, solemos exportar alrededor de un 20% de nuestra producción, pues hace lo que te equilibre ese mercado interior que ha ido a la baja con un mercado exterior que ha ido a mejor, ¿no? Hacia arriba. Le pregunto, como empresario, como trayectoria profesional importante que hemos dicho, como conocedor en estos momentos de lo que está pasando fuera y dentro de nuestro país, ¿podemos decir que lo peor ya ha pasado? ¿Podemos hablar ya de recuperación económica según lo que usted ve a diario? Bueno, yo creo que, y el empresario sobre todo, somos y tenemos que ser optimistas. Y tenemos que, bueno, que pensar que vamos a mejor. Pero es cierto que queda todavía mucho camino por recorrer, y volver a aquella época, digamos, gloriosa de hace unos años, eso tardará mucho en volver. O sea, ha de ser a base pues, de mucho trabajo, de que también ciertas pautas de la economía el gobierno las cambie, ¿no? ¿Como por ejemplo? ¿Qué pautas? Por ejemplo, bueno, pues tiene que volver a haber un aumento de consumo. Según mi opinión, los impuestos habrían que reducirlos. Por ejemplo, las empresas privadas y las familias nos hemos puesto a dieta hace unos años obligatoriamente. Ahí creo yo que en la administración pública, algunos aspectos, empresas públicas, asesores, etcétera, etcétera, hay ahí todavía algunas... ¿Mucho que reducir en este aspecto? Sí, yo creo que sí, ¿no? Y reducir por una cosa muy sencilla, o sea, en la época de crisis te das cuenta, como hemos hecho empezando por las propias familias, ¿no? Que lo que no es prescindible lo tienes que dejar y olvidar, porque no es posible. Y entonces tenemos que quedarnos en lo que realmente es imprescindible y necesario. Y entonces, bueno, pues es conveniente, pues bueno, porque al final
para sostener todo ello tienes esa base de impuestos. Y si pagas impuestos, pues no puedes dedicarte a consumir más. Y entonces, bueno, pues yo creo que deberían de ir por ahí las medidas a tomar, ¿no? Medidas a tomar, sí. Por cierto, su empresa Huecofina tuvo que despedir a gente en este periodo de crisis económica. ¿Se destruyó empleo en Huecofina? No, de momento afortunadamente no. Afortunadamente de las pocas empresas, quizás que... Bueno, es posible. Vamos, nosotros estamos también, es cierto que estamos en un sector de alimentación, que es un sector primario, es un sector que... Menos sensible quizás que otros. Menos sensible a las crisis, pero también en las épocas donde en otros sectores pues han ido muy bien y han crecido muchísimo, ¿no? Nosotros hemos sido es un sector o sea, muy permanente, muy constante, ¿no? Lo que eso obliga es a estar actualizándote permanentemente. O sea, no te puedes dormir nunca. Y entonces no pasas por grandes crisis, pero tampoco pasas por grandes etapas de gloria y tal, ¿no? Retos de futuro que se plantea Santiago Salvador en estos momentos, bueno, pues, en este principio de 2013, como director general de Huecofina. Bueno, pues nuestra empresa estos últimos años, por una parte hemos hecho grandes inversiones, como decía yo, en inversiones en maquinaria moderna, hemos también invertido en nuevas tecnología con una máquina de flexografía. Y luego también ha llegado la etapa en la cúpula directiva de que nos hemos visto obligados a renovar ya, porque algunas personas ya se jubilaban y entonces ha tenido que entrar gente nueva, por decirlo así. Que hay que formar, me imagino. Exactamente. Y luego el reto sobre todo es el primero es exportar, que desearíamos que a medio plazo pues ese 20% que llegue al 50%. Y bueno, esta capacidad nueva que tenemos, que nos permitiría doblar la producción y venta, pues bueno, alcanzarla, pero bueno, creemos que trabajando y con tiempo, pues bueno, llegaremos. Y manteniendo estas cifras no están nada mal, ¿no? De 19,71 millones de euros. Bueno, el objetivo yo creo que hay que ser ambiciosos, los empresarios tenemos que ser ambiciosos y la aspiración, porque la capacidad que tenemos es de poder llegar a 40 millones. Como empresario es positivo, optimista, hemos hablado de esa recuperación, nos decía que parece que lo peor ya ha pasado. Para esa persona que tenemos al otro lado del telespectador que está siguiendo la entrevista, le diría que fuera positivo en este sentido, como empresario, ¿usted se lo diría? Hay que ser positivos, hay que pensar siempre y saber que hay que trabajar, hay que prepararse, hay que formarse. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que muchos jóvenes, yo incluso tengo un hijo, por ejemplo, que está trabajando en Argelia un año, ¿no? Entonces hay que adaptarse un poco a las circunstancias, hay que pensar que igual hay épocas malas, luego vendrán las épocas buenas y todo será siempre, desde luego, trabajando, siempre y haciendo mejor las cosas. Pues muchísimas gracias, director general de Huecofina, Santiago Salvador, por haber estado esta noche con nosotros, por habernos dado esas claves del éxito de una empresa con una trayectoria importante que nació precisamente de Galletas Río, fundada por su abuelo. Gracias y enhorabuena por esa trayectoria. Pues nada, gracias a vosotros. Hasta siempre, buenas noches. Hasta ahora, buenas noches. Santiago Salvador, empresario valenciano, hoy invitado de sección en Ágora. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, seguimos hoy con una tertulia sobre la sanidad valenciana. Entre los invitados, el secretario autonómico de Sanidad. Valoraremos también el modelo de gestión del Hospital de Alcira, Alberto de la Rosa, también esta noche en Canal 7. En unos momentos volvemos, no se lo pierdan, hasta ahora mismo.